Y lo otro es que en el Internet también nos afecta. Bueno, entonces vamos a presentar la charla de hoy. Ustedes, cualquier cosita, me van preguntando. Bien, ¿lo ven? Sí, Perfecto, Sí, muy bien. profe. Vamos a lo siguiente. El problema del manejo, todo esto piensen que se ha venido desarrollando a través de la mejora en la tecnología y nos ha permitido ir estudiando los distintos, ¿sí? Las distintas estructuras y cómo se ha ido desarrollando. Piensen en los primeros microscopios ópticos, los primeros donde uno va descubriendo un mundo microscópico. No solo los telescopios para ver el universo, sino también los microscopios. Todos estos avances y todos los estudios químicos han podido llegar a determinar, sobre todo por los microscopios ultrasensibles y los electrónicos, llegar a ver las estructuras moleculares, lo cual nos ha llevado a conocer todo el tema de los genes que ya se suponían que existían por el tema de lo que yo les hablaba de Mendel. Ahora bien, y es más, todo eso, fíjense, también estuvo relacionado con todo lo que era eh, la teoría de la evolución de Charles Darwin, con la selección y cómo los genes, los mejores genes son los que se desarrollan. Ahora bien, el DNA o ácido desoxirribonucleico, que es el integrante, digamos, estrella de esta clase, digámoslo así, es el que forma parte de los genes. Y los genes son DNA y el DNA es el que tiene el código y permite la transmisión de la información que hablábamos ayer de los progenitores a las descendencias. Y ya vamos a ver sobre el final de la clase cómo cambios en el DNA, como mutaciones, pueden generar o muertes o cambios favorables en los individuos. Entonces, hay que tenerlo en cuenta, fíjense cuando se aisló en 1869 y se lo distinguió, es decir, logró lograr la diferencia de uno con el otro, del RNA con el DNA, que ya vamos a verlo, y esto a Kossel le permitió ganar el premio Nobel en 1910. Miren, estamos hablando de 1910, donde a lo mejor mucha gente no tenía idea y estábamos próximos a entrar en la Primera Guerra Mundial, en 1914, pero gente como Kossel estaba descubriendo el DNA. Y esto, fíjense, en realidad es un polímero constituido por 4 nucleótidos, que ustedes ya por ahí han sentido. Cada nucleótido está compuesto por una base nitrogenada, desoxirribosa y un grupo fosfato. Dos tipos, las purinas, adenina, guanina, y dos pirimidas o pirimidinas, citosina y timina. En ese tiempo se postulaba que esto contenía la información genética. ¿Y cómo se planteó esta hipótesis de la información genética? Esto se planteó con un experimento, que lo vamos a ver acá, de que células muertas podían transformar células o bacterianas vivas. ¿Cómo sería esto? Se extraía un estreptococo encapsulado que era virulento, se hacía el experimento en ratas, se les inyectaba estos estreptococos, ¿sí? Y se veía que las ratas morían. Fíjense, estas células se encontraban en el corazón. También tenía algunas células no virulentas, no capsuladas, se las inyectaba y podíamos ver que en realidad estas células inyectadas, ¿sí? Sí, Franco. doctor, ¿los estreptococos es lo mismo que los neumococos o no? En realidad, los cocos son todos iguales. El neumococo
es un Streptococcus pneumoniae, una variedad. Ah, bien, Es bien, bien, decir, gracias. dentro de los streptococos, es decir, está el de Streptococcus pneumoniae. Ya van a ver que son familias, esto lo van a estudiar, es re interesante, pero ¿Serían como dentro del... bacterias? Son, miren, por lo que ya sabemos de conocimiento, son procariotas, son bacterias que tienen forma circular, que por eso se llaman cocos, son como pelotitas, microscópicas, lógicamente. Están, fíjense, en el dibujo están puestos de a dos, porque se llaman, estas bacterias van siempre unidas de a dos y se llaman diplococos. Por eso son dos coquitos, dos pelotitas. Y estas tienen cápsulas que permiten teñirla con una coloración, ya van a ver, Magrugalgiensa, y esto permite ver la cápsula. La cápsula lo que tiene es que la protege y la hace más virulenta. Los cocos son un tipo de bacteria. Entre ellos están, por ejemplo, el estafilococo, que es el del pus. Por ejemplo, cuando uno tiene un granito, una espinilla, es estafilococo. Generalmente dan un color amarillo dorado o verdoso. Ese es estáfilo. Y estrepto da más a marrón dorado, sobre todo, por ejemplo, el estreptococo, que es el que viene de la neumonía, cuando el paciente tose está incluido con hierro y otras y sustancias de los glóbulos rojos por el daño en el pulmón y dan una secreción generalmente amarillo-dorada, media rojiza. Y depende del tipo de bacteria. En este caso, los streptococos, que es la variante, son diplococos, es decir, van de a dos, son como pelotitas chiquitas y son bacterias, son procariotas. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Perfecto. Bien, ahora, ¿qué hicieron? Les inyectaron estas células no virulentas, que son cocos también, fíjense, pero no tienen cápsula, y el ratón quedaba sano. Ahora bien, si estas, ¿sí?, células muertas, ¿sí?, se las unía, es decir, a las células muertas, yo lo que estoy viendo es que no tengo, es decir, virulencia. Se las colocaba y no moría en el ratón. Pero si yo mezclaba las células virulentas con las no virulentas, algo se le transmitía a las células y generaban la muerte, encontrando otra vez las células, es como que adquirían otra vez la virulencia y mataban a las ratas. Esto, eh, ¿a qué conclusión se llevó? Que una sustancia química de una célula transforma genéticamente a la otra. Estas fueron las primeras teorías. Entonces uno podía decir que había una información en unas células que se transmitía a las otras y que generaba, ¿sí?, la virulencia. Esto es bueno, sí, es bueno saberlo porque por ahí yo puedo transmitir la información de unas células a otras y lógicamente generar un cambio en la virulencia. Esto es las primeras teorías en el manejo de la genética molecular. Estos dos tipos yo los aplaudo porque fíjense, eh, realmente fueron, postularon el nuevo modelo que hoy plantea uno del, del ADN o el DNA. Y fíjense, Watson y Crick, que son estas dos personas, hicieron una postulación del, digamos, porque ¿qué estudiaban? Cuando estudiaban los componentes químicos podían saber que las bases existían. La timina, la adenina, la guanina y la citosina existían. Pero no podían decir cómo era la estructura y cómo esto se explicaba. Sí llegaron a comprobar, Watson y Crick, que la molécula de DNA era muy grande, larga y delgada, y cuando se va a hacer la mitosis, se compacta en los cromosomas. Y eso, fíjense, si uno lo va, digamos así, desenrollando, ¿sí?, lo va desenrollando, es una gran hélice de DNA, ¿sí?, que termina formado
por las pares de las bases unidas a proteínas que son histonas y dar la estructura helicoidal, ¿sí? Fíjense, de todos modos, que esta es una memotecnia que nosotros siempre usamos, es que las bases moleculares, es decir, estas nucleótidos, se unen siempre igual. Nosotros lo planteamos con la memoria, la adenina a la timina y la guanina a la citosina. Y la memotecnia es Aníbal Troilo y Carlos Gardel. Es decir, para recordar que la citosina se une a la guanina y la adenina a la timina. ¿Mm? Fíjense que la adenina se unía a la timina y la guanina solo a la citosina. Es para que ustedes no se olviden y tengan en cuenta sobre todo. Emiliano. Disculpe, que lo vuelvo a molestar. Pero tenía una duda, tal vez medio tonta la duda, pero bueno, me la saco. Correspondiente a la trisonomía del par 21, que se da en el síndrome de Down, esta deficiencia, esta alteración, ¿va a estar en absolutamente todas las células? Sí, en todas las Todas, células, todas. en todas. Ya luego, ahora vamos a ver sobre el final las mutaciones, que es el aumento de los genes. Pero va a estar en todas, es decir, que si yo a un paciente que tiene el síndrome de Down, le tomo células de cualquier parte del cuerpo, todas van a tener la trisomía. Gracias, doctor. Sí, sí, sí. Piensen en esto. Cuando yo uno el espermatozoide, que es uniploide, es decir, no tengo la parte genética del padre en el espermatozoide y la parte genética de la madre en el óvulo, cuando se unen, si hay un mal pasaje y algún espermatozoide o algún óvulo se lleva 2,21, en lugar de decir, va un 21 para un óvulo y otro 21 para el otro cuerpo, que acuérdense, ya lo vamos a hablar esto de la meiosis, si en ese error se traccionan dos y forman un óvulo con 2,21, cuando se unen, la primer célula de unión entre el espermatozoide y el óvulo va a tener 3,21. Y eso, cuando esas células se replican, van a duplicar los tres cromosomas 21. Es decir, que siempre todas las células, aun cuando ya el ser sea grande, se van a ir replicando con tres cromosomas 21. Bien, sí, Franco. Doctor, ¿lo mismo pasaría con los otros síndromes o no? Y depende de cada síndrome. Cada síndrome, si ustedes se meten y investigan un poquito, busquen yo les digo, en Google Académico o en PubMed o en lugares así, busquen cuando hay muchos genes. Y lo mismo ocurre con todos. Hay trisomías del 18, del 13, para mencionar cuando hay enfermedades genéticas asociadas a aumento, que ya lo vamos a ver al final de la charla, cómo se pueden variar. Pero también puedo tener déficit, es decir, que a lo mejor, por ejemplo, en el Turner tengo un X, pero me falta el acompañante del X, o el Y o el X, y el Turner le falta un gen. Es decir, pero todas las células que se forman del primer gameto, de la unión del óvulo con el espermatozoide en la fecundación, todas las células tienen la alteración genética que se transmiten a todas las células después cuando se forma el individuo. Entonces, fíjense lo importante del saber un poco de genética para poder determinar cómo son las enfermedades en cada caso. Bien, sigamos un poquito más allá. Recuerden, entonces, yo les he tirado una memotecnia que es con la que yo estudié y que sigue vigente. Es Aníbal Troilo, un gran tanguero, y Carlos Gardel, el más famoso del tango en la Argentina, que son la memotecnia para que ustedes no se olviden. Que la timina va unida siempre a la adenina y la citosina a la guanina. Sí, Luisina. Profe, hay otra memotecnia más por si les sirve a los chicos, A ver. que es Bien. Antonio Tómbago y Cruz también se usa. Ah, muy bien, excelente. Eso es más nuestra. Así que, buenísimo. Decime, Martina. Yo, tipo, conozco la misma que la Luisi, pero es de Cruz Antonio Tomba, gana 3-2. Entonces están los puentes que forman la guanina con la adenina. No.
Godecruz Antonio Tomba, sí, como que eran los puentes con las bases, algo así. Muy bien, está perfecto, excelente. ¿Vieron? De ese modo uno no se olvida y logra, digamos así, acordarse. Porque fíjense, si yo les muestro acá, a ver, vamos a ampliar un poquito, más o menos la cantidad de puentes. Ahí está, el 3-2 que has dicho vos. Perfecto. Es para que ustedes traten de no olvidarse. Fíjense, acá está la parte glucídica, el fósforo, ¿m? Y la parte del nucleótido que permite la unión. Ahora bien, vamos un poquito más allá. Y acá viene, el DNA va a tener lo que se llama, y que esto es importante, la capacidad de transmitir la información. Eso lo vamos a ver no en la replicación, sino en la transcripción. Pero tengo que tener en cuenta, sobre todo cuando yo voy a reproducir una célula, que esto es muy importante para que la semana que viene hablemos de mitosis, es que yo este DNA tengo que replicarlo. Ustedes me dirán, ¿cómo? Y hacer una copia exacta de sí mismo para poder transmitirla a las células hijas. Entonces, cuando yo tengo la unión de un óvulo con un espermatozoide, tengo una sola célula con los 46 cromosomas. A partir de ahí, las células se van a empezar a dividir, a formar el primer acúmulo de células y después van a ir adquiriendo funciones que están codificadas todas genéticamente en el DNA, pero voy a tener que transmitirlo. Y para poder transmitirlo, lo que tengo que hacer es replicar el DNA para lograr, por un lado, la mitosis o para transmitirlo a la descendencia, la meiosis. Entonces, replicar el DNA es una propiedad esencial y que deben ser copias exactas, iguales para lograr cromosomas iguales y transmitirlo a las células. Vamos a ver que a veces hay errores en la replicación o errores en el DNA y vamos a ver que esos se refieren a las mutaciones y a las enfermedades que van a aparecer o la muerte del nuevo ser por errores de mutación. Fíjense, en realidad la doble hélice por una topoisomerasa va a hacer que se desenrolle, la helicasa desenrolla la doble hélice, fíjense, esta helicasa va como a abrir, es como si yo abriera un cierre, y la primasa lo que va a hacer es preparar ese ADN monocatenario. Estas proteínas van a hacer que no se vuelvan a unir, al menos hasta que se logre la replicación, y la ADN polimerasa va a empezar a procesar la hebra y empezar a hacer una copia. Es decir, vamos a hacer una copia de la hebra de la plantilla y después voy a hacer una copia igual del ADN para poder después obtenerlo en la mitosis y poder hacer la división celular. Esta polimerasa tiene una característica especial. Es decir, la fabricación de la nueva hebra lo hace de la terminal 5' a 3'. Entonces, como figura acá, esto lo hace hacia acá. Pero esto hay que recordar, acá yo les he agregado, estas dos cadenas son iguales, van a ser un molde guía, pero hay que recordar que esto ocurre en la fase S, que ya lo vamos a ver, las fases de la mitosis, las fases celulares, que lo vamos a ver la semana que viene, pero es para que ustedes se recuerden. Y esto puede progresar cuando yo hago la replicación, puedo progresar hacia una mitosis, es decir, dividir la célula, o hacia una meiosis para obtener los gametos de reproducción. Ahora bien, esto inicia con digamos, una secuencia específica, que es el iniciador, que es el origen de la replicación. Y ese cebador o iniciador o primer es el que genera que la polimerasa arranque. Sin embargo, hay un tema. ¿Cómo? ¿Sí? La polimerasa siempre lo hace de 5' a 3', lo hace para acá, perfecto. Pero cuando lo hace para acá, no lo puede hacer porque acá tengo 3'. Entonces,
¿qué hace? Hace fragmentos, esto fue descubierto por un científico japonés, donde hace fragmentos de pedazos, ahí inicia con un cebador, hace un pedazo, hace otro cebador, y es como que si lo hiciera a contramarcha y después esos pedazos de fragmentos, y así se llama el que lo descubrió, Okazaki, se unen para volver a formar una cadena similar a la que se hace de 5' a 3'. Esto es importante porque de ese modo yo logro la replicación de las dos cadenas, aunque estén en distinta dirección. Bien, vamos un poquito más allá. Fíjense, esto es un microscopio electrónico. ¿Y qué ocurre? Esto que yo les mostraba recién, ¿sí? Es muy importante. Tengo la helicasa y esto se ve en el microscopio electrónico y se le llamó burbuja o burbuja de replicación. Es como que la cadena está acá y de repente se introduce acá al medio una helicasa y la abre a la cadena. Yo les diría que sería como cuando uno tiene esos cordones trenzados que van bien redonditos y cuando uno los abre se produce esa burbuja. Bueno, ahí se está iniciando en esa horquilla o en esa burbuja de replicación, está la polimerasa que está sintetizando nuevas cadenas. Como les dije, es bidireccional, es semiconservativa, comienza en uno o varios sitios, fíjense que acá hay varias burbujas, y es bidireccional. Y acá está los de los fragmentos de Okazaki, que son segmentos de ADN de la cadena, digamos esta que le llaman atrasada o rezagada, en el proceso de replicación que después se van a unir. Acá he profundizado un poquito más, que esto, bueno, yo les expliqué recién, pero fíjense en este ejemplo, esa burbujita sería la esquinita de la burbujita que sería acá, sería esto, y acá están las cadenas. Como la polimerasa, es decir, la ADN polimerasa 3 lo hace desde acá para acá, de 5' a 3', ¿sí? En el caso de la cadena opuesta o la hebra de plantilla trazada, lo hace de 5' a 3' tiene una ADN ligasa y un fragmento nuevo y se va uniendo y después esos iniciadores se cortan y se vuelve a ensamblar el DNA, que son los fragmentos de Okazaki. Fíjense hasta dónde llega. Ahora yo les he puesto, quiero que escuchen este video, vamos a verlo, Del ADN. para que ustedes lo vean y les quede la imagen. Recuerden que todo esto está grabado. Es una molécula de dos cadenas enrolladas sobre sí misma, formando una doble hélice que fue propuesta por Watson y Crick. Cada cadena está formada por secuencias de desoxirribonucleótidos, representados por la letra A para adenina, T para citosina, G para guanina y T para timina. Las dos cadenas se complementan entre sí, ya que una A siempre se une con una T por doble enlace de puente de hidrógeno. Una C siempre se une con una G por triple enlace de puente de hidrógeno. Esto estabiliza las dos cadenas y propicia la estructura secundaria del ADN o la doble hélice. Cada cadena tiene un extremo 5' y uno 3'. Como el ADN es antiparalelo, la hebra complementaria tendrá sentido 3', 5'. Esto nos ayuda a entender cómo es capaz de replicarse el ADN. El primer paso en la replicación del ADN es separar las dos hélices. Esto se hace gracias a la ruptura de los puentes de hidrógeno que unen a las bases. Todo esto es posible gracias a la enzima helicasa, que crea la horquilla de replicación. Cada cadena de la horquilla es una hebra molde a partir de la cual se creará una hebra complementaria, y se obtendrán dos ADNs idénticos a partir de uno. Una enzima llamada primasa inicia el proceso. Esta crea una pequeña cadena de ARN a la cual llamaremos prime. Este es el punto de inicio de la construcción de la hebra complementaria. Una enzima llamada ADN polimerasa 3 se une al prime y comienza a incorporar desoxirribonucleótidos que crearán la nueva cadena. Esta enzima solo puede incorporar desoxirribonucleótidos en sentido 5' 3', lo cual es bueno para la hebra continua, porque solo se necesita un prime.
Ahora, para la hebra discontinua no se puede hacer en este sentido, porque su dirección es 3', 5'. Así que se replica en dirección contraria. La ARN primasa sintetiza varios primers en la hebra discontinua y luego la ADN polimerasa 3 sintetiza fragmentos de ADN entre un primer y otro, a los cuales llamamos fragmentos de Okazaki con dirección 5', 3'. Aquí podemos observar el proceso. Luego, la exonucleasa elimina todos los primers de ARN y la ADN polimerasa 1 ahora rellena los espacios en donde había primers de ARN. Finalmente, la ADN ligasa liga o une todos los fragmentos de ADN en ambas cadenas, creando así dos ADNs idénticos a partir de uno. La topoisomerasa colabora en aliviar la tensión del enrollamiento. Todo esto fue posible. Bueno, es para que ustedes se ubiquen y no se olviden, ¿sí? Fíjense que todo esto es el mecanismo por el cual se logra la duplicación del DNA, que es el que nos va a servir para digamos, para la mitosis y la meiosis. Sí, Bauti. Hola doctor, buen día. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿La ADN polimerasa, la 3, va a actuar en dirección 5'3 de la cadena que está replicando o estamos tomando como referencia la cadena original? No, es de la que está replicando, es decir, de 5'3, fíjate. Es decir, lo que voy a intentar con esto, a ver, si lo tengo, lo vamos a poner más acá. Acá estoy. Fíjense esto. 5, 3. 5, 3 de la que estoy replicando. La DNA polimerasa tiene solo esa dirección. Y yo diría que aquí la hebra se sigue abriendo por la helicasa. Entonces, a medida que se va abriendo, voy lógicamente hacia arriba, que sería el 5' de la hebra original. Sí, Franco. Bien, muchas gracias. Sí, bien, Bauti, no hay problema. Doctor, ahí en el video, por ejemplo, la DNA polimerasa, estaba la exonucleasa, que va de sentido a 3 a 5'. Claro, lo que hace la exonucleasa es sacar esos prime o esos iniciadores y ahí va a ingresar la otra para completar los espacios vacíos, porque como, como ahí lo muestra, necesita iniciadores para arrancar en la duplicación del DNA. Entonces, como no lo puede hacer en contramarcha, lo que hace es hacer pedazos. Entonces, esos pedazos, que es lo que o esos fragmentos, digámoslo así con más propiedad, son los fragmentos de Okazaki. Entonces, esos fragmentos después se unen con la otra enzima que va a rellenar los espacios entre fragmento y fragmento para lograr la copia exacta. Bien, gracias. Muy bien, sigamos. Fíjense hasta dónde hemos llegado en el conocimiento después de lo que hablamos de Mendel. Mendel lo que pudo saber era que estaban esos elementos que después se llamaron genes, que eran lo que se transmitían. Él lo estudió, imagínense, viendo el color y las formas de las semillas de arvejas, lo cual es realmente, se merece, digamos así, un lugar en la historia. Bien, ¿qué más tenemos que saber de todo esto? Existe, aparte, lo acabamos de ver, todo este timina, adenina, guanina y citosina se enrollan y
que están, cuando uno ve un núcleo celular, están así desordenados, pero cuando se va a generar la mitosis o la meiosis, los cromosomas se compactan. Bien. Es importante conocer, es decir, en el momento de esa decompactación del DNA que se va a formar el cromosoma, es cuando uno puede estudiar y contar los números. Yo ahora sobre el final les voy a mostrar, de todos modos, un caso de un estudio de cromosomas, que ahí vamos a ver mutaciones, pero ¿por qué les digo? Porque en ese caso lo que vamos a ver es que se pueden estudiar los cromosomas cuando se genera la compactación. Y tiene los cromosomas un punto de unión, ¿m? Fíjense, acá está la célula, el núcleo, el cromosoma, un punto de unión, y tienen en los extremos lo que se llaman telómeros y telomerasas, que es una secuencia fija. Se forman en seres humanos por esta secuencia. Fíjense, timina, timina, adenosina, guanina, guanina, que se repite unas 2500 veces. Y son regiones del ADN no codificantes, no tienen código, altamente repetitivas, cuya función principal es la estabilidad estructural de los cromosomas en las células eucariotas. Y parece ser que tiene relación con la división celular y el tiempo de vida de las estirpes celulares. Les digo, hay gente que está investigando esto de los telómeros, porque ¿qué ocurre? Este segmentito, en la medida que la estirpe celular, supongamos, las células eh, del intestino, las células del pelo, las células de la piel, en la medida que se van generando replicaciones, estos telómeros se van acortando. Entonces se plantea que a medida que yo lo voy acortando es que me voy envejeciendo. Fíjense hasta dónde llega la cosa. Entonces hay grupos de investigación a nivel mundial que estudian esto de la progresión de los telómeros y las telomerasas para investigar a lo mejor la posibilidad de obtener una juventud eterna o una probabilidad de sobrevida que supere el límite de la vida normal de las personas. Nosotros decimos que en la época de Jesucristo, hace 2000 años atrás, el tiempo de vida promedio de las personas rondaba a los 30 años. Hoy, actualmente, hemos llegado a superar los 75 años y muchos pacientes, y ustedes a lo mejor ven noticias, que cumplió 100 años, que ya no es raro ver que alguno cumpla 100 años y algunos superan. Yo he tenido pacientes míos, actualmente tengo unos 10 pacientes que tienen arriba de 95 años y tengo un par de pacientes, una de 99 y una de 102. Pero esto se cree que estaría relacionado con esta longitud de los telómeros. Bueno, y acá vamos a saltar a la siguiente parte. Ya tengo el DNA, el ADN, lo vamos a usar ya sea para cuando hablemos de mitosis y meiosis, para que ustedes sepan, pero tenemos que tener un dato importante, el concepto de gen. Cuando yo, ¿sí?, puedo replicar, y como dice acá, yo lo que estoy haciendo es duplicar el ADN. Pero cada segmento de DNA que se encuentra luego de un promotor o prime puede ser transcripto por otra enzima, la RNA polimerasa, y originar un RNA funcional. ¿Esto qué va a hacer? Que yo pueda utilizar un fragmento que yo se los mostré a ustedes en la clase de organelas, en la cual yo genero una transcripción, generar el RNA, y ese, por una translación, terminar formando una proteína. Es decir, o una cadena polipeptídica. Es decir, que yo la información que obtengo del DNA puedo hacer dos cosas: replicarlo para formar una nueva célula o transcribirlo, ¿sí?, y formar un RNA mensajero que se va a ir a unir al ribosoma, y voy a generar una proteína. Acá esto es importante porque recuerden que hay proteínas que son hormonas, por ejemplo, la insulina,
Y hay proteínas que son constituyentes celulares, por ejemplo, la miosina y la actina, que van a formar parte de las células musculares. O hay proteínas que van a ser segregadas y van a generar enzimas. Las enzimas son proteínas. Entonces, fíjense cómo toda la información que está codificada en este DNA va a determinar también la función de la célula o la vida del ser vivo al que estamos viendo o del individuo. Ahora bien, estas proteínas pueden afectarse y generar enfermedades. Vamos un poquito más allá, vamos a pasar ahora a lo que se llama transcripción. Lo que hacemos que el RNA mensajero o mRNA son secuencias copiadas a partir de 2 cadenas de DNA y codificadas por tripleta o codón. A ver, ¿quién pregunta? Sí, Bárbara. Doctor, y por ejemplo, para la insulina que se usa para la restitución o para corregir las glucemias, Sí. ¿se elabora mediante esta genética molecular? Sí, en parte sí, pero se utiliza, ¿qué han hecho? Es increíble porque antiguamente, yo les digo esto para que ustedes por ahí vean el origen de la medicina y de la historia. Antiguamente, y yo les digo muchos años atrás, la gente se moría de diabetes. Y una forma de diagnóstico era diabetes mellitus, como que el origen estaba determinado por la aparición de azúcar en la orina. ¿Sí? ¿Y qué hacía el médico? Yo creo que no era un trabajo muy grato en ese momento, pero tenía que probar la orina del paciente. Si tenía sabor dulce, lógico que hacía el diagnóstico. ¿Pero qué había para hacer? Nada, muy poco. Es decir, hacer bajar al paciente de peso, que no comiera azúcar para que no eliminara azúcar. Posteriormente empezó a procesarse y a obtenerse la insulina de animales, de cerdo o de vaca, que son las insulinas vacunas. Y por ingeniería genética, hoy se coloca el DNA en una Escherichia coli y se le hace fabricar a la bacteria insulina humana. Es decir, que el gen de la insulina se lleva a una bacteria y la bacteria fabrica insulina. Esa insulina es la que le colocamos al paciente. Y se hace a través de la replicación del gen a un RNA mensajero y los ribosomas de la Escherichia coli que producen, digamos así, la proteína que es la insulina. Lo que tiene es que no se puede dar por boca, ese es uno gran problema de los diabéticos, porque recuerden que toda proteína que ingresa al sistema digestivo se procesa y se escinde en cada uno de los aminoácidos. Entonces, no se puede dar por boca. Entonces hay que inyectarla. Pero es por genética molecular que uno logra tener insulina para poder tratar a estos pacientes. Bien. En este caso vamos a usar una RNA polimerasa que requiere una secuencia específica denominada promotor y a partir de este promotor se inicia a partir de esta secuencia timina, adenina, timina, adenina y lo hace hasta una señal de terminación. El RNA mensajero es una copia del DNA que contiene información que después va a salir a través de los poros nucleares, que recordemos, para unirse ¿a qué estructura? A ver. ¿A qué estructura se va a unir? A un ribosoma. Perfecto, bien, vamos enganchando. Bien, bien, bien. Muy bien, se va a unir a un ribosoma y el ribosoma va a fabricar la proteína. Miren esto. Fíjense lo que vamos a hacer. Acá está la DNA polimerasa. Abre, digamos, otra vez esa secuencia del DNA y fíjense que se forma a través de la RNA polimerasa. Acá hay una diferencia. ¿Cuál diferencia ven en el ARN? ¿Qué tiene el ARN que no tiene el ADN? Uracilo. Uracilo. Perfecto, vamos bien, bien. Entonces, este ARN transcripto, mensajero, es una versión del gen que abandona el núcleo celular y se mueve hacia el citoplasma. Es decir, esto sería un ejemplo. El núcleo, acá estamos en el núcleo, acá está el DNA, la polimerasa transcribió, hizo la transcripción
del ADN al ARN mensajero, que tiene uracilo, tiene adenina, citosina, uracilo y guanina, no tiene, digámoslo así, timina, pero, perdón, no tiene citosina, ¿sí? Sí, perdón, estoy mareado ya, tantas letras. Tiene uracilo, adenina, citosina y guanina. Este ARN mensajero va a salir, este sería el núcleo, acá está el citoplasma, va a salir y se va a unir al de transcripción, que es el ribosoma. Entonces, ese procesamiento del mensajero se le adiciona, fíjense, tiene una adición de CAP, que esto no es importante, es para que ustedes sepan que así calentito como está, no sale, sino que se le genera una poliadenilación, un corte y empalme, antes de pasar al citoplasma, y vamos después a la traducción. Pero el RNA de mensajero, que es el que trae la información, requiere también un ARN de transferencia, que acá tiene una secuencia que se llama anticodón, y en el extremo 3' se produce un punto de fijación al aminoácido. Y el ARN ribosómico, que tiene el ribosoma con las dos unidades, la 60 y la 40, este sería, para que nos quede más o menos en mente, no sería tan así, pero es más o menos en mente, como la impresora de la información que va a traer el ARN mensajero copiado del ADN. A ver, si me da bolilla. La tarea de este ARN mensajero es transportar el mensaje del gen desde el ADN hacia afuera del núcleo, hacia un ribosoma, para la producción de una proteína cuya receta está contenida en el gen. Puede haber varios millones de ribosomas en una célula eucarionte típica. Estas complejas máquinas catalíticas usan la copia de la información genética en el ARN mensajero para unir aminoácidos entre sí y construir proteínas tridimensionales que son esenciales para la vida. Veamos cómo funciona este proceso. El ribosoma está compuesto por una subunidad grande y una pequeña que se ensamblan alrededor del ARN mensajero. El ARN mensajero atraviesa el ribosoma como una cinta. Los aminoácidos, estas pequeñas moléculas rojas, son transportados hacia el ribosoma ligados a su ARN de transferencia. Los ARNs de transferencia se muestran aquí como las moléculas verdes de mayor tamaño. La subunidad pequeña del ribosoma orienta al ARN mensajero de manera tal que se pueda leer en grupos de 3 letras conocidos como codones. Cada codón de ARN mensajero es complementario a un anticodón en una molécula de ARN de transferencia. La subunidad grande del ribosoma separa a cada aminoácido de su ARN de transferencia y lo une a la cadena proteica en crecimiento. A medida que el ARN mensajero pasa por el ribosoma, la secuencia del ARN mensajero se traduce en una secuencia de aminoácidos. Dentro del ribosoma hay 3 sitios designados con las letras A, P y E. La adición de cada aminoácido a la cadena proteica es un ciclo de 3 pasos. Primero, el ARN de transferencia ingresa al ribosoma en el sitio A, donde se busca una concordancia entre el anticodón en el ARN de transferencia y el codón en el ARN mensajero. A continuación, siempre y cuando haya concordancia, el ARN de transferencia pasa al sitio P y el aminoácido que transporta se transfiere al final de la cadena proteica. El ARN mensajero se desplaza 3 nucleótidos correspondientes a un codón. Finalmente, el ARN de transferencia sin su aminoácido pasa al sitio E y es eliminado del ribosoma para ser reciclado. A medida que continúa la síntesis de la proteína, la cadena terminada emerge del ribosoma. Se pliega de una manera precisa determinada por el orden exacto de sus aminoácidos. Así, el dogma central explica cómo el código de ADN de 4 letras se transforma, en un sentido bastante literal, en carne y hueso. Bien. En realidad, lo mágico de esto es que la información del DNA
está codificando la posibilidad de que se una el ARN de transferencia al mensajero de acuerdo a los códigos de 3 letras. Si usted, es decir, nucleótidos. Si ustedes buscan, por ejemplo, existen códigos, y esto, si ustedes investigan un poquito más, donde las 3 nucleótidos dispuestos solamente permiten la unión de una ARN de transferencia que tiene un aminoácido. Entonces, no hay forma de errar en el sentido de que únicamente se va a poder unir el ARN de transferencia como anticodón al ARN mensajero y dejar un aminoácido específico. Es decir, que por eso las proteínas van a ser siempre iguales y van a ser características y van a hacer que cumplan su función. Por eso la insulina tiene la secuencia de aminoácidos precisa y es insulina. Cuando existe un error en algún punto de esto, la proteína no se forma como debe y no se genera la proteína que necesitamos para que cumpla la función. No se genera la enzima, no se genera la proteína y por ende aparecen enfermedades. Es realmente buenísimo. Ahora volvamos un poquito a la clase de organelas y fíjense, del núcleo tenemos el ADN, se forma el ARN, esto viaja al retículo endoplásmico o a los ribosomas libres en el citoplasma, vienen los aminoácidos, formo las células, las proteínas, retículo endoplásmico de transición con transporte de proteínas, ¿sí? Se forman las vesículas, en el complejo de Golgi se genera la preparación química y empaquetamiento para formar ya sea los lisosomas, que hemos dicho que cumplían la función de primarios hasta transformarse en secundarios, o a través de vesículas de secreción, verterse, ¿sí?, hacia afuera una sustancia, como en este caso podríamos decir, por ejemplo, la insulina. ¿Se ubican? Es para que ustedes sepan que todo el mecanismo que hemos estado viendo termina vertiendo o el resultado de una proteína o una enzima, en el caso de, por ejemplo, en el páncreas, donde van a vertir una enzima para generar la digestión o todo lo demás. Pero fíjense de dónde viene. Y lo más, digamos así, top de todo esto es que esa secuencia de nucleótidos es específica y hace que el mensaje que viene del DNA sea preciso y que se genere siempre la misma proteína. ¿Vamos hasta ahí o no? Sí, doctor. Bueno, vamos a hablar de qué ocurre cuando estos errores, cuando aparecen errores. Usted me dirá, ¿puede aparecer errores? Sí, y acá es donde se producen lo que se llama mutación. La mutación en genética y en biología es una alteración de la información genética. Recuerden lo que era el genotipo, es decir, que yo altero el gen. Y ese cambio de un ser vivo, que puede estar asociado, por ejemplo, a mutágenos. Estos mutágenos son, les doy el ejemplo más clásico. El cigarrillo tiene sustancias que van a alterar los genes y va a transformar una mutación de ciertas células y que van a determinar la aparición de cáncer. Por ejemplo, la radiación solar, el cáncer de piel, la radiación nuclear, que ustedes, bueno, tienen que haber recordado en Chernobyl, va a generar cambios en la genética y destrucción o error en el ADN que va a determinar muchas veces que aparezca súbita y espontáneamente y que se puede llegar a transmitir este error de padres a hijos. La unidad genética es capaz de mutar, capaz de mutar es el gen, que es el que tiene la información, y es la unidad de información hereditaria que forma parte del ADN, que es el que se va a replicar. Cuando yo cambie el ADN, ¿cómo va a ser la copia? Si yo no restituyo el error en el ADN, esa copia mal hecha va a pasar a las células hijas. Muchas de esas células hijas van a ser, por meiosis, espermatozoides y óvulos. Entonces, esa mutación se puede transmitir a los hijos, que es lo que hoy hablamos cuando hablamos genéticamente de la transmisión de enfermedades. Y gente
que va a vivir en zonas con radiación va a generar mutaciones que va a hacer que tengamos humanos con afectaciones por mutación en los genes. Miren, muchas de esas mutaciones, como dice acá, provocan la muerte de las células que las portan y son eliminadas. En algunos otros casos, van a hacer que las células se diferencien hacia un tejido en particular y son fuertemente contraseleccionadas. Es decir, que esas células no van a formar el tejido adecuadamente. Y finalmente, algunas mutaciones no afectan ni las funciones ni la sobrevida del ser y probablemente lo pueda transmitir a su descendencia. Hay que tener en cuenta, ¿sí? Y acá es donde viene, por eso el tema de exponerse a la radiación del solar, si bien las chicas y se ven muy lindas bronceadas, la exposición a la radiación solar puede provocar transformación de células en células tumorales por estas mutaciones. Entonces, el exceso es malo. El déficit de exponerse al sol también es malo porque no se produce vitamina D. Pero exponerse demasiado puede afectar oncogenes o genes supresores de tumores y genes de reparación de ADN, lo cual va a hacer que estas células se transformen a veces en células tumorales. Es importante saberlo porque uno que le recomienda a las personas que se expongan al sol, pero no en exceso, porque les va a hacer probablemente una afectación a nivel del gen, como estos oncogenes y genes supresores de tumores que van a hacer que se active un tumor maligno. Una nueva mutación puede tener consecuencias genéticas para la siguiente generación, si existe una mutación que se transmita a la línea germinal. Es decir, ¿qué sería? Supónganse que esa mutación haga que se pueda transmitir a través de un espermatozoide cuando esa persona tenga un hijo con su mujer, es decir, el hombre y la mujer aporten el espermatozoide y el óvulo, lo que va a generar es que esa línea germinal a lo mejor tenga la afectación genética y se transmita a los nuevos hijos. Y acá vienen el tipo de mutaciones, para que ustedes recuerden. En realidad, existen varias formas de mutar. Es decir, ¿puedo tener errores? Imagínense que esta secuencia que es ultra delicada, que es una cadena realmente de nucleótidos, puede variar increíblemente. Y yo puedo, fíjense, tener, después vamos a leer lo que dice acá, pero quiero mostrarles esto. Puedo tener proteínas distintas a la original porque estas mutaciones generan cambios en el marco de lectura. Por ejemplo, si yo voy a tomar, recuerdan, el codón son 3 nucleótidos, ¿sí? Es decir, que yo a lo mejor, este es el normal, leo el primer nucleótido va a ser CAT, el segundo nucleótido CAT, el tercer nucleótido CAT. Quiere decir que voy a tener 3 aminoácidos. Si yo cambio una de las bases, tengo CAT, CCT y CAT. Este va a ser otro aminoácido, lo cual va a hacer que a lo mejor la proteína no cumpla la función. Después puedo generar también, en el caso de algunos errores, adicionar, digamos, nucleótidos a la cadena, lo cual la mutación puede adicionar nucleótidos y generarnos, por ejemplo, fíjense, tomo 3, CAT, CAG, GTC, AT. Entonces, cambié totalmente la secuencia de los codones en el mensajero y voy a tener aminoácidos totalmente distintos, lo cual puede hacer que la proteína que se forme no sirva para nada. O, como en este caso, que por genética se escinda un nucleótido y lo pierda. ¿Qué me va a dar? CAT, CCA, que es otra cosa. Entonces, fíjense que yo, aparte de tener por supresión, me falta el CAT de que va acá al medio, aparte voy a tener un aminoácido menos en cuando forme la proteína. Entonces, fíjense, la sustitución de un nucleótido por otro puede ser diferenciada en 2 clases de eventos. La transición es el reemplazo de la base pirimidínica por otra o por purínica por otra, y en cambio
la transversión en el reemplazo de una base pirimídica por una base puríndica o viceversa. Puede haber un lío espectacular. Puede haber sustitución, inserciones o deleciones. Entonces, esto en definitiva, ¿qué trae? Trae que yo tenga después problemas para producir las proteínas que yo necesito en la transcripción para llegar a producir una función. Por decirle, si yo tengo una mutación en la insulina, lo que en el gen que produce la insulina, lo que voy a pasar y tener inmediatamente es una insulina mejor dicho, una proteína que no va a cumplir la función de la insulina porque ya no es más insulina, y voy a tener en ese caso una enfermedad que va a ser un diabético por una mutación. Sí, Bárbara. Doctor, perdón, entonces es como que se altera la estructura primaria y por eso, Claro, es como que si yo les dijera a ustedes, miren, tengo un libro de recetas. El núcleo es el libro de recetas. Entonces, como el libro de recetas lo tiene una persona amiga, no puedo, ¿sí?, llevarme el libro. Entonces, ¿qué hago? Hago una copia. Me llevo la copia a mi casa y preparo, digamos así, las milanesas con la receta de mi amiga. Pero ¿qué tal si alguien le borró un renglón a la receta? Bueno, lo que va a llegar a tu casa a lo mejor va a ser una milanesa que no tenga el sabor de milanesa. Es lo mismo, entonces yo tengo la receta, es el DNA, yo le hago la copia, que es el RNA mensajero, eso se une al ribosoma, que tiene las dos facciones, la pequeña y la grande, viene el RNA de transcripción, que son los ingredientes, y de acuerdo a la receta, que son los codones, voy a formar la milanesa, que es la proteína. Ahora bien, si yo los codones los altero la secuencia, se pega a cualquier aminoácido, lo cual pasa a ser realmente malo, porque la proteína no va a cumplir probablemente la función. Sobre todo porque, recuerden ustedes, en las enzimas o en las hormonas, cada secuencia forma una estructura proteica y se pliega la proteína para obtener tal estructura. Ejemplo, la hemoglobina en el caso de los amarillos. ¿Entienden? En el caso del tutorial de los amarillos, yo tengo una afectación en la hemoglobina y mejor dicho, la estructura del eritrocito se termina afectando porque la proteína que tenía que estar formada para tener ciertas propiedades no la tiene. Y acá se arma el lío. Aparece una enfermedad. ¿Y que es transmitida genéticamente? Sí, porque todos en el pueblito son amarillos. ¿Pero por qué? Por la bilirrubina de la destrucción de los glóbulos rojos, porque los glóbulos rojos no tienen las proteínas adecuadas para tener la forma adecuada. Fíjense cómo un error en un gen me lleva a una enfermedad. ¿Se ubican? doctor, y todo este proceso de transcripción, ¿en qué parte de la célula se desarrolla? Y ese era el punto. En el núcleo replico el ADN o lo copio a ARN mensajero. Sale a través del poro y se une al retículo endoplásmico rugoso, ¿sí? Y ahí están los ribosomas o pueden estar libres en el citoplasma. Después esos ribosomas fabrican la proteína, como les he mostrado en el video, y posteriormente esa proteína, ¿sí?, va a formar las vesículas, va a ser procesada y formar las vesículas en el Golgi, que van a salir o van a ser utilizadas, ya sea algunas enzimas en lisosomas o en las estructuras del citoesqueleto celular, o fíjense todas las funciones que esta transcripción tiene y que es más que importante. Mira, Muy bien, vamos por lo que sigue. Estas son alteraciones de mutaciones moleculares. Ahora puedo generar, digamos así, mutaciones cromosómicas. Es decir, fíjense, este es un cromosoma y yo lo que puedo hacer es cortar un pedazo directamente o traslocarlo. ¿Qué significa? Que lo voy a pasar, este pedacito, lo corto acá y le adiciono, es decir, cambio de posición
estos genes que estaban a lo mejor en un cromosoma, lo corto acá y lo paso al otro. Cuando se traslocan la información, es un problema. ¿Por qué? Porque recuerden que el ADN es que el cromosoma es una molécula de ADN inmensa, que está compactada en el cromosoma. Pero si yo eso lo cambio de posición, puede generarme problemas. Y este problema, ¿cuál es el problema más importante? Que cuando yo vaya a decodificar el mensajero o todo lo demás, voy a generar enfermedades. Entonces, la translocación es un error. La deleción sería, es como que yo le corto acá el segmento D y el E, lo corto, este pedazo, y me queda sin eso. Entonces, fíjense que las mutaciones, estábamos hablando de las moleculares dentro del ADN, de las cromosómicas, es decir, afectar directamente los cromosomas, por ejemplo, una radiación que me corte un pedazo y lo deletee, digamos así, le decimos deleciones o deletee como el delete de la computadora, y me pierda yo esa información. Eso desde el punto de vista cromosómico. Y acá, quería mostrar la que sigue, fíjense, y acá está, que acá es donde entra el tema de las mutaciones genómicas, que ¿qué serían? Hemos dicho moléculas, afectaciones de un cromosoma o afectaciones de los genes, pero genómica por el número. Fíjense, en este caso, Profe, ¿sí? ¿estas son las mismas que se llaman euploidía y aneuploidía? Claro, acá estamos, entran dentro de esto. Yo de todos modos, acá le he puesto 2, pero ya van a ver que existen varias, y estas son las alteraciones de los números de genes. Por ejemplo, ven, esto es una mujer con 321. Miren, ¿se acuerdan que hablábamos de que somos diploides? ¿Sí? Es decir, tenemos 2 copias de cada cromosoma. Y eso hace que tengamos 2 genes de la misma proteína o de la misma estructura. Ahora bien, en el caso, por ejemplo, de la poliploidía, se producen más copias debido de las debidas. Es decir, como que tengo más. Por ejemplo, en este caso, en el que vemos, un individuo tiene 46 cromosomas, pero puede ocurrir que tenga hasta 69 y una copia de más. O puede ocurrir que yo tenga solamente un cromosoma de más. Este es el ejemplo. Por ejemplo, así es ¿qué se hace? Se induce a una célula de la mitosis. Esto se estudia, les digo, porque lo podemos hacer a través de células de la mucosa bucal y tomar células y generar lo que nosotros llamamos un ideograma de un cariotipo. ¿Qué sería cariotipo? Cariotipo es, yo agarro y hago que los genes se compacten, ¿sí? Forman los cromosomas, saco el núcleo celular y lo hago, digamos así, como explotar, y queda el núcleo abierto con todos los cromosomas. Entonces yo puedo cortar los cromosomas donde estén ubicados y unirlos. Ustedes me dirán, sí, para hacer el cariotipo. Por ejemplo, este sería el cromosoma 1, fíjense la característica, el 2, el 3, y voy buscando el cromosoma y su par, que son iguales. Es decir, acá tenemos el cromosoma con 2 patitas arriba, un punto de unión, y 2 patitas abajo. Pero al lado tengo el mismo cromosoma del mismo largo. Fíjense que las rayitas, que son esas que yo les mostraba acá, estas, se repiten y los cromosomas iguales, ¿sí? Se ven acá. Cuando en este caso, esta mujer, le contaron todos los cromosomas, fíjense que tengo acá. 321. Esta es mujer, ¿por qué? Porque tengo, mire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ¿Y acá? ¿Este cuál es? El X, que es el del sexo. Como la mujer tiene 2X, son iguales. El Y es distinto, es chiquitito, es como una Y. Pero fíjense que esta mujer tiene 3. Es decir, puedo tener
mosaicos, que le llaman así, de muchas variedades en el caso de la poliploidía, o tener deleteadas algunas. Por ejemplo, individuos que tienen una copia de menos de cada cromosoma o de menos de un cromosoma porque falta un cromosoma, por ejemplo, en un Turner falta un X. ¿Se ubican? Disculpe, Doc. Sí, Estaba Franco primero. sí, a ver, Franco. Perdón, sí, mi pregunta era, ¿ese sería el síndrome del triple X que le dicen? ¿Puede ser? ¿Así sería? ¿El No, de las hay tres varios X síndromes. El de o es triple otro? X, el Turner es X0. Es decir, sería un X. A ver, vamos a buscarlo. Síndrome de Sería la triple. ausencia de un cromosoma X. Ese es, claro, pero el síndrome del triple X es distinto. En realidad, el triple X serían por una formación y lo que hace es que tenga más cromosomas. Tengo 3X. Pero el síndrome de Turner, si lo googleas, el síndrome de Turner es formado porque tengo un X, ¿sí? Y me falta otro. Es decir, me falta el... Miren, vamos a buscarlo. El que dice mi compañero es otro X. Claro, es como que tuviera en Realmente. lugar de Claro, dos, tengo tres. claro, Bueno, claro, del sexual. claro, puede ocurrir que yo tenga otro más. Les voy a, miren, yo les he puesto en Google así para que lo vean nada más. Y vamos a ver, por ejemplo, un cariotipo, a ver si puedo ver, de un síndrome de Turner. A ver, quería yo, para que ustedes más o menos, un cariotipo, pero como tiene que ser. Es decir, vamos a ver genes reales, son fotografías de genes reales, no es, esto es para que ustedes vayan viendo que esto tiene, parece traído de otro lado, pero no, esto se estudia y se hace así para que ustedes vayan aprendiendo. A ver si les puedo mostrar un Turner, el gen de un Turner. Fíjense esto. A ver. Vamos a dejar de presentar lo que yo les estaba mostrando y les voy a mostrar lo que acabo de ver. Doc, también se puede dar incompleto en el de Turner. No, fíjense esto. Claro, es que bueno, lo que ustedes tienen que ver es lo siguiente. Volvemos otra vez a lo mismo, que esta es pregunta de examen. El genotipo es la alteración genética y el fenotipo es la unión del ambiente al genotipo que me da un individuo. ¿Qué significa? Que el individuo yo puedo tenerlo con características normales o no. Si son características normales, quiere decir que el genotipo no se expresó del todo, es decir, no se expresó la enfermedad. Ahora, yo puedo tener un fenotipo completamente igual al genotipo. Por eso, el fenotipo depende de la interacción con el medio ambiente y la característica de expresión del gen, que sería del genotipo. Fíjense, este es un cariotipo que han hecho de un síndrome de Turner. Acabamos de ver una trisomía 21, en el que yo les mostré. Pero fíjense, cromosoma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Estamos bien, no tengo trisomía 21. ¿Y el X? Está solo. No tengo, si yo tuviera un Y, sería un hombre, si tuviera un X, sería una mujer, pero el síndrome de Turner tiene características de mujer, tiene solamente un X, pero es una enfermedad. En este caso, falta un gen que tendría que ir acá. ¿Se ubican? Pero puede ser ausencia o está incompleto. No lo tiene. Lo que pasa es que, ¿qué pasó? Probablemente en la fecundación, el espermatozoide o el óvulo que se unieron no llevaban, le faltaba un cromosoma. ¿Por qué? Porque cuando se produce la atracción
que ya lo vamos a ver en la meiosis o en la mitosis, a través de los centriolos que se unen a los cromosomas, ustedes algo recuerdan, pero lo vamos a ver. Cuando se produce la atracción, a lo mejor un gen se quedó, y se quedó del otro lado. Entonces del otro lado tengo 2X, pero de este lado no trajo a ninguno para este lado. Ese se unió al espermatozoide, ustedes me dirán, qué mala suerte, pero ocurre. Se unió al espermatozoide y cuando se unió no tenía el X que faltaba. Entonces se forma esta enfermedad por falta de uno de los genes. ¿Sí? ¿Se ubican? Doctor, Sí. ¿podría repetir lo del fenotipo, por favor? Bien. El genotipo es la información genética que yo tengo. Ustedes me dirán, sí, claro, es la información que yo tengo en mis células, que están en los núcleos de todas las células y que sabemos desde el momento que se formó la unión entre el espermatozoide que aportó mi papá y el óvulo que aportó mi mamá, formé una unión de genes, 23 de mi mamá y 23 de mi papá. Mis genes son el genotipo que me dieron. Ahora bien, ¿cuál es el tema? Supongamos que yo hubiera tenido problemas tiroideos y me hubiera convertido en un niño que es un cretino, es un peticito con afectaciones por falta de hormona tiroidea. Ese genotipo que yo tenía se expresó en una persona que tiene una forma externa, que es el fenotipo. Es decir, es que yo, bueno, ya se los puse en el teórico pasado, pero sería lo genético expresado en lo que veo, asociado esto a la influencia del medio ambiente. Un ejemplo muy típico. Un genotipo normal, por ejemplo, en un chico con malnutrición, hace que yo tenga alteraciones mentales, falta de desarrollo, falta de crecimiento y todo lo demás generado porque no se alimentó. Entonces, un genotipo normal no tuvo una persona normal porque el medio ambiente influyó, a lo mejor por falta de alimentación en el momento adecuado. ¿Entienden? Es decir, el genotipo es la información que tengo, pero el fenotipo es lo que logré por la influencia del medio ambiente. Disculpe, Doc, ¿podría ser un ejemplo de que si la madre fumase en el periodo del embarazo? También, es decir, a lo mejor el chico tiene el genotipo, excelente y le generó un problema, o si la mujer consume drogas. Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a generar un daño al feto, a pesar de que el chico tiene la suerte de tener un genotipo excelente, lo va a afectar la madre por no cuidar su embarazo o consumir drogas o todo lo demás. ¿Entienden? Sí, doctor. Bien, perfecto. Así vamos terminando porque se nos va el sábado. Bueno, a ver si puedo volver a exponerlo para que tengan... Vamos a ir otra vez sobre esto. Bien, entonces fíjense que yo puedo tener las distintas mutaciones afectadas por el número de los genes. Hablamos de alteraciones moleculares, alteraciones en el cromosoma, alteraciones en los genomas, en el genómico, donde son el número de todos, en este caso enfermedades que ya van a ver, no son poco comunes, son muy comunes. Bueno, más o menos les ha quedado, se ubicaron, para que peguen una leidita. Yo les voy a estar mandando este fin de semana ya el resumen, los teóricos y en este caso también les voy a estar mandando un apuntecito para que lean. Bueno. Bueno, los he